En el Evangelio de Juan, está en el Nuevo Testamento, es uno de los 4 evangelios que tenemos inspirados en la Biblia. Es el 4.º evangelio después de Lucas, antes de Hechos. El Evangelio de Juan. En el capítulo 1, hermanos, les voy a pedir que vayan a su Biblia y vamos a leer solamente 4 versículos, del 43 al 47. Ustedes se van a dar cuenta que vamos a leer, el llamamiento de uno de los apóstoles de Jesús, llamado Natanael o Bartolomé. Pero en este pasaje vemos a este apóstol llamado Natanael. Juan, capítulo 1, versículo 43 al 47. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nuevamente vuelvo a leer esa frase que dice Jesús de Natanael. Dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a hablar. Amado Dios, una vez más, Padre, me dirijo a ti para pedirte, para suplicarte, Señor, que tú me uses para poder predicar tu palabra. Bendito Dios, tú ya sabías quién iba a estar hoy escuchando esta predicación, Señor. Quiero poner en tus manos, Padre, lo que voy a decir en este día, en estos minutos. Señor, tú sabes que en mi mente vienen hermanos que debieron escuchar esto, pero por alguna razón no están aquí. Te pido que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nuestros hermanos que nos hacen falta. Pero Padre, pido de tu bendición, pido una doble porción de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, para que controles este tiempo y que cada uno de nosotros podamos ser instruidos por ti, podamos ser retados por ti, podamos, Padre, aceptar, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra. Señor, yo sé que yo no puedo hacer nada, mi Dios, para cambiar a nadie. Yo solamente utilizo la Biblia, Señor, para penetrar, Señor, esos corazones, Señor, que tal vez ya se han endurecido. Bendito Dios, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poner en práctica lo que escuchamos, Señor. Háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Juan forma parte de uno de los evangelios de la Biblia. En la Biblia podemos ver 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, tanto Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos, así se llaman. Sin embargo, el evangelio de Juan es un evangelio peculiar, un evangelio donde vemos a un apóstol narrando prácticamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando nosotros conocemos a una persona, le compartimos el evangelio, se convierte al Señor, normalmente nosotros recomendamos a esta persona, para empezar a leer su Biblia, que lea el evangelio de Juan. Este evangelio fue escrito, como ya les comenté, por el apóstol Juan.
un apóstol que se le llamó el discípulo amado. El discípulo amado. Siendo apóstol, hermanos, fue uno de los 3 amigos íntimos de Jesús junto a Pedro y a Jacobo. Siendo así, hermanos, un testigo ocular y participante en el ministerio terrenal de Jesús. Es decir, él estaba a un lado de Jesús cuando Jesús estaba caminando en su ministerio, en el ministerio que estuvo aquí en la tierra durante esos 3 años, de los 30 a los 33 aproximadamente. Y el propósito principal de este libro, hermanos, de este evangelio, es que creamos que Jesús es el Cristo predicado en el Antiguo Testamento y que así nosotros recibamos por fe la vida eterna en Él. En el capítulo 20, versículo 31 del libro de Juan, nos enmarca el propósito de este libro que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este libro, en el libro de Juan, usted se encontrará con pasajes muy conocidos como Juan 3:16, como Juan 1:12, como Juan 1:1, que hablan de la deidad de Cristo. Y justamente en el capítulo 1, hermanos, del Evangelio de Juan, vemos cómo el apóstol narra la deidad de Cristo en su máximo esplendor. En el versículo 1 del capítulo 1 de Juan empieza el apóstol a escribir el Evangelio y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una declaración imponente para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, porque, hermanos, ya existían personas que negaban la deidad de Cristo. Y a través de este capítulo también vemos a alguien muy importante llamado Juan, pero no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor, fue aquel que anunció a Jesús antes de que Jesús se revelara a los judíos. Y es muy interesante, hermanos, cómo el mismo Juan el Bautista, en el versículo 29 del capítulo 1, le dice a los judíos: he aquí, señalando a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué les dijo el Cordero de Dios, verdad? ¿Y por qué no el Hijo de Dios simplemente? Bueno, porque si ustedes se acordarán, los judíos tenían que hacer sacrificios tras sacrificios para ser perdonados por diferentes pecados en específico. Bueno, Jesucristo era el Cordero de Dios que iba a quitar totalmente el pecado del mundo. Y podemos ver, hermanos, que Juan el Bautista hace esto para que entiendan que Jesús era el Cordero de Dios como referencia al sacrificio máximo y definitivo en Jesús en la cruz para pagar por los pecados, por todos los pecados del mundo. Después, hermanos, en el versículo 35 del mismo capítulo 1, seguimos viendo la narración del apóstol Juan, ahora con respecto al llamado de los apóstoles. El Señor Jesús tuvo 12 apóstoles, creo que prácticamente lo sabemos, ¿verdad? Bueno, en este capítulo 1 del Evangelio de Juan, podemos ver el llamamiento primeramente de dos de sus apóstoles, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, y el otro fue Juan el amado, es decir, el mismo que está escribiendo este evangelio. Y son llamamientos muy interesantes que en su momento los estudiaremos, porque sin duda pues es la palabra de Dios y la podemos aplicar a nuestra vida. Pero después de estos dos llamamientos hacia Juan, luego a Pedro también, vemos allí en el versículo 42. Después entramos ya al pasaje que estuvimos leyendo, que es el 43. En el 43 ya vemos cómo Jesús llama a uno llamado Felipe y después llama a otro llamado Natanael. Y en el versículo 43, hermanos, vemos cómo primeramente Jesús, dice la Biblia, que quiso ir a Galilea y allí se encuentra con Felipe.
En este caso en particular, Jesús va a una ciudad en específico para ir a llamar a Felipe y después a Natanael. Y vean cómo en el 47, cuando Jesús ve a Natanael que se le acercaba, menciona esta frase tan hermosa de parte de Jesús, de Natanael. Y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y qué bendición, qué privilegio sería que Dios nos llame al igual que Natanael, ¿verdad? Verdaderos seguidores en quien no hay engaño. Porque Jesús busca seguidores en los cuales no haya engaño. Jesús busca seguidores en quien no haya engaño. Que diga al Señor Jesús, he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Y en esta predicación veremos en 5 puntos que Jesús consideró en Natanael para llegar a la conclusión de que en él no había engaño. Así nosotros podemos evaluar si verdaderamente somos seguidores sinceros o seguidores solamente por conveniencia. Y vean en el versículo 40 y 45 lo que dice la Escritura para sustentar lo que dice este punto, hermanos. Jesús busca a verdaderos seguidores que tengan el deseo de conocerlo para entregarse completamente a Él. ¿Por qué digo esto? En el versículo 45, voy a leer otra vez desde el versículo 43 para sustentar lo que trato de decir en este punto. Y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dije, sígame. Y lo dije, sígame. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. En el 45, noten lo que dice la Escritura acerca de Natanael. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Hermanos, hermanas, Natanael era un hombre sin duda alguna que conocía la ley de Moisés. Natanael conocía las diferentes profecías que apuntaban al Mesías. Natanael era un hombre que ya conocía su necesidad del Redentor prometido y por eso lo estaba esperando. Natanael deseaba ser un seguidor de Cristo entregándose a Él. La pregunta sería, en este caso, para cada uno de nosotros, ¿verdaderamente usted está aquí para conocer más de Jesús? ¿Verdaderamente usted está aquí para conocer más del Dios, de la palabra de Dios? ¿Y realmente lo está conociendo mejor, hermano, hermana? Usted pregúntese, ¿verdaderamente conozco más a Dios que antes cuando empecé a conocerlo? ¿Verdaderamente usted desea ser un seguidor de Cristo? Bueno, seguimos leyendo en el versículo 46 cómo Natanael le responde a Felipe después de su afirmación. Natanael dice la palabra de Dios que le responde a Felipe y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y vean cómo le responde Felipe. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Se dan cuenta cómo Felipe no entra en discusiones? Felipe no le da explicaciones, solamente le dice, ven y ve. Hermanos, Jesús busca verdaderos seguidores que tengan disposición para aceptar su invitación a conocerle. Natanael, como pueden ver en el versículo 46, dudó de la afirmación tan determinada por parte de Felipe. Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Como menospreciando esa ciudad tan chiquita, ¿verdad? Natanael no creía que de Nazaret podía salir algo de bueno, hermano. Sin embargo, él tuvo la disposición de aceptar la invitación de Felipe cuando le dijo, ven y ve. A veces, hermanos,
Solo necesitamos nosotros aceptar la invitación de algún predicador para entregarnos por completo a Jesús. A veces solo necesitamos aceptar la invitación de algún predicador para dejar el pecado atrás y empezar a obedecer al Señor. Muchas veces no cambiamos porque nos resistimos a lo que Dios ya nos dijo a través de la predicación de su palabra. A veces solo necesitamos una verdadera disposición de entregarnos completamente al Señor. Solamente lo que busca Dios es disposición para aceptar su invitación. Si se dan cuenta, en el versículo 46, Natanael no creía como tal. Sin embargo, él acepta la invitación. Porque él le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe solo le dice, ven y ve. Ven y ve. Ve para que puedas confirmar lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y Felipe, hermanos, y esto es algo que también quiero rescatar de este pasaje, Felipe, en vez de discutir contra el prejuicio de Natanael, discutir acerca de lo que él cree que no es verdad, ¿verdad? Simplemente lo invita a conocer a Jesús por sí mismo. Hermanos, a veces nosotros los que ya conocemos a nuestro Señor, solamente es cuestión que hagamos nuestro trabajo invitando a otros a que conozcan a Jesús. Tal vez nosotros no conozcamos mucho, ¿verdad? Mucho de muchas cosas, pero si conocemos lo básico de la palabra de Dios, que es la salvación por la fe en Cristo, hermanos, con eso es suficiente para que otra persona pueda experimentar el amor de Dios. Esto no necesita tanta explicación y ciencia. ¿O acaso ven a Felipe desgastándose para convencer a Natanael de que vaya a ver a aquel que decía ser el Mesías? ¿Verdad que no? Solamente le dice, ven y ve y experimenta, ve y para que observes al Señor y su presencia. Y esto no necesitaba tanta explicación por parte de Natanael. Solo era invitar a que viviera en carne propia la bendición de disfrutar la presencia de Dios en su vida. Y Dios se iba a encargar de todo lo demás. Porque Dios se encargó de todo lo demás. Hermano, hermana, cuando hay oportunidad de que tomes una decisión por la invitación de un predicador, ¿la aceptas? Desde este púlpito hemos llamado a leer la palabra de Dios de una manera más íntima con el Señor, ¿verdad? Hemos predicado en dejar de pecar en pecados que practicábamos antes. ¿Usted verdaderamente ha aceptado esa invitación? ¿Tiene usted el carácter de humillarse ante Dios para vencer su vergüenza y aceptar la invitación que Cristo nos hace muchas veces? Hermanos, antes, por allá de 1950 hacia atrás, hermanos, los altares estaban llenos de personas que se postraban para tomar una decisión delante del Señor. Hoy muy pocas veces vemos a hermanos o personas que se humillan delante de Dios venciendo su vergüenza. Y eso es triste, ¿verdad? Por eso, nosotros debemos de aceptar y tener el carácter de humillarnos ante Dios para aceptar nuestro pecado y aceptar la invitación que Cristo nos hace para vencer ese pecado. Jesús busca a verdaderos seguidores que tengan disposición para aceptar su invitación a conocerlo. Usted, cuando viene a la iglesia, tiene que estar dispuesta a aceptar la invitación que Cristo le hace a través de su palabra. También, hermanos, podemos ver en el versículo 47, examinando lo que dice la palabra de Dios, cómo Jesús ve a Natanael que se le acercaba, ¿verdad? Vean lo que dice el 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice, he aquí un verdadero israelita
en quien no hay engaño. Jesús ve que viene Natanael a ver quién era Jesús, ¿verdad? Por eso, hermanos, Jesús busca, podemos decir que Jesús busca verdaderos seguidores que sean sinceros cuando se acercan a Él, que sean verdaderamente sinceros, hermanos, que haya sinceridad cuando nos acercamos al Señor. Natanael, aunque dudaba de la afirmación de Felipe, tenía un deseo genuino de conocer a Jesús. Si se dan cuenta, en el pasaje anterior, en el versículo anterior, vemos a un Natanael prácticamente incrédulo, ¿verdad?, de lo que le estaba diciendo Felipe. Pero aún así él no decidió no ir, sino él estuvo dispuesto a ver si era cierto. Note también que Jesús ya sabía quién era Natanael. Jesús ya sabía quién era Natanael. Jesús conocía que Natanael era un israelita. Él conocía que en Natanael no había engaño. Esto refiere, hermanos, hermanas, a que Jesús sabía que en Natanael no tenía ninguna mala intención al acercarse. Él sabía que venía dispuesto. Él sabía que Natanael era sincero y que estaba dispuesto a seguir al Mesías si lo que decía Felipe era cierto. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, hermanas, Natanael tenía la intención de seguir a Jesús sin excusas ni condiciones. ¿Con qué intenciones, hermanos, hermanas, nos acercamos a Jesús? Lejos sea de nosotros tratar de acercarnos a Cristo con malas intenciones. No seamos de aquellos que solamente venimos a la iglesia para recibir y no para dar, es decir, para ser servidos y no para servir. No seamos aquellos que cuando recibimos lo que buscamos nos vamos y nos alejamos del Señor, ¿verdad? De los que tenemos necesidad, queremos un trabajo y le pedimos al Señor que nos dé un trabajo y Dios nos da un trabajo y ya no venimos a la iglesia, nos desaparecemos. Esa era la intención al final de cuentas. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, a ser como Natanael, acercándonos a Jesús en completa sinceridad y no bajo nuestras propias condiciones. Le voy a recomendar algo, les voy a decir algo: no condicione a Cristo, para nada. Usted está para servirle a Él y Dios seguramente le bendecirá, pero nosotros no somos nadie para condicionar, para exigir a nuestro Señor. Jesús busca a verdaderos seguidores que sean sinceros cuando se acercan a Él, que no sean doble cara, sino que sean totalmente honestos, para que el Señor diga: he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. También seguimos leyendo en el versículo 48, hermanos, hermanas, cómo dice el pasaje en la Escritura, cómo nos narra el apóstol Juan. Ahora responde Natanael, ¿verdad? Ahora responde a la afirmación que hizo Jesús. Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, pues imagínense su rostro, imagínense cómo él se sorprendió y le responde, ¿verdad?, a Jesús y le dice: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces?, le decía Natanael a Jesús. Y responde Jesús y le dice: antes que Felipe te llamara, antes que Felipe te fuera a buscar para decirte que yo ya había venido aquí para buscarte a ti, yo ya te había conocido. Dice, antes que Felipe te llamara, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús, hermanos, hermanas, busca seguidores que tengan una vida devocional personal con Él. Note esta frase que utiliza nuestro Señor Jesús para decirle dónde había visto a Natanael. Le dice, antes que Felipe te llamara, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Debajo de la higuera te vi. Note cómo Natanael se sorprende con semejante declaración de Jesús
y le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde. Le responde diciéndole que lo vio estando debajo de una higuera. ¿Se ha preguntado por qué la palabra de Dios nos da este detalle tan importante para decirnos que Jesús ve a Natanael debajo de la higuera? Porque es lo que le está diciendo Jesús a Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. La higuera, hermanos, la higuera en esos tiempos, hasta el día de hoy también, por supuesto, es una planta simbólica para los israelitas que representaba los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Debajo de la higuera era una frase que los maestros, los rabís, utilizaban para describir la meditación en las Escrituras. Es posible que a Natanael, hermanos, le gustara orar y meditar en Dios y su palabra bajo la sombra de una higuera mientras esperaba al Salvador, al Mesías. En aquellos tiempos, aquellos israelitas que aún tenían un temor genuino por el Dios de los cielos, hacían su lectura diaria de la ley, de la Torá. Y no solamente de la Torá, sino también de los libros proféticos que hablaban acerca del Mesías. Con esto, hermanos, podemos asumir que Natanael pasaba tiempo en oración y meditando las Escrituras, y Jesús le dijo, te vi ahí. Qué tremendo es ver cómo Jesús estaba al tanto de lo que estaba haciendo Natanael. Jesús sabía que Natanael estaba esperando la venida del Salvador, del Mesías en este caso. Qué tremendo saber, hermanos, que Jesús pone su mirada en aquellos que se esfuerzan de tener una vida devocional personal con Él cada día. Qué tremendo es saber que cuando nosotros tomamos un tiempo en nuestro hogar de oración y de meditación de las Escrituras, Él nos está viendo. ¿Usted tiene una vida devocional con Cristo diariamente, hermano, hermana? Hemos predicado muchas veces acerca de la importancia y necesidad que tiene usted de leer las Sagradas Escrituras, de tener un tiempo específico con Cristo para tener una comunicación con Él. ¿Tiene una hora en específico para esto, para su devocional con Él, o simplemente lo deja pues alá y se va? ¿Verdaderamente tiene usted un lugar determinado para tener un tiempo con Dios? Nosotros los seres humanos somos seres de costumbres. Si nosotros mismos nos acostumbramos a tener un lugar en específico y una hora en específico, en algún momento eso se va a hacer automático, hermanos. Pero debemos de ser perseverantes en dicha devoción, hablando del devocional diario. La Biblia, hermanos, nos dice que Jesús mismo nos ve cuando nosotros buscamos su voluntad en su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dijo a Natanael que antes que Felipe le llamara, cuando Natanael estaba debajo de la higuera, él ya lo había visto. La Biblia, hermanos, en este pasaje insinúa que aunque nosotros no sintamos su presencia, Dios está allí viéndonos como a Natanael. Por eso la vida cristiana no significa de lo que nosotros sintamos, de lo que nosotros percibamos, sino de lo que verdaderamente está pasando en ese momento. En que cuando nosotros leemos la Biblia, aunque nosotros decimos, es que pues ya Dios no me habla, Dios está obrando en ese momento, hermanos. No significa que nosotros nos sintamos bien o nos sintamos mal, o de repente pues Dios, sabemos que Dios nos habló, porque a veces sí pasa, sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, pero a veces no la sentimos. Pero eso no significa de que Dios no esté con nosotros, porque Él estará con nosotros hasta la eternidad, porque Él así lo dijo, Él así lo prometió. Aunque nosotros no creamos como tal que Dios nos dice algo, la realidad es que sí está pasando algo cuando nos sentamos a tener nuestro devocional. Porque cuando estamos debajo de nuestra higuera, Jesús nos está viendo. ¿Dónde es su higuera, hermano, hermana? ¿En qué lugar de su hogar? ¿En qué lugar de su hogar está su higuera?
Usted tiene una silla en específico, tal vez su cama, tal vez un sillón en específico, tal vez la mesa, ¿verdad?, para orar. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, la importancia de que nosotros tengamos una higuera, porque Jesús nos estará viendo. Sé paciente, hermano, hermana. Busca al Señor en oración, busca al Señor en su palabra y regocíjate en Él, porque Cristo mismo te estará viendo. Jesús busca a verdaderos seguidores que tengan una vida devocional personal con Él. Y ahora, y el último punto, hermanos, vean este precioso punto que prácticamente es como Jesús le dice a Natanael esta promesa tan hermosa que nosotros, por supuesto, la podemos adoptar. En el versículo 49, Natanael, los ojos de Natanael son abiertos para darse cuenta que Jesús era el Cristo. Responde Natanael y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y vean esta frase tan hermosa que le dice Jesús a Natanael: cosas mayores que estas verás. Cosas que estas mayores, cosas mayores que estas verás. Qué interesante que ciertamente ya Natanael ya sabía que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: no solamente te quedes con eso, no solamente te quedes con saber quién soy yo, sino sigue adelante, porque cosas mayores que estas verás. Jesús, hermanos, busca verdaderos seguidores para que vean lo que Él puede hacer en su vida. Lo que Él puede hacer en su vida. Esta alusión a su meditación, hermanos, era algo muy personal que solo el propio Natanael sabía. Natanael se había dado cuenta, hermanos, que Jesús era el Mesías prometido, el pago del pecado de un Dios justo, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que había predicado Juan el Bautista, el heredero del trono de David. Natanael entendía que Jesús era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Natanael lo sabía, hermanos. Por eso su respuesta en el versículo 49, diciéndole a Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vean la emoción de parte de Natanael, diciendo que Jesús era el Mesías, hermanos. Jesús le responde imponentemente a Natanael, preguntándole: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Como diciéndole: no has visto nada, Natanael. Sigue diciendo Jesús: cosas mayores que estas verás. ¿A qué se refería Jesús, hermanos? ¿Qué más le faltaba ver a Natanael? Natanael, hermanos, verdaderamente conoció a Jesús al grado de estar con Él en todo su ministerio terrenal. Natanael fue un apóstol. Natanael estuvo en presencia de los milagros que hizo el Señor Jesús. Él vio cómo le daba vista a los ciegos y levantaba a los cojos, hermanos, y le daba oído a los sordos. Él vio cómo salvaba multitudes solo con su palabra. Él vio cómo el Señor multiplicaba panes y peces, ¿verdad? Natanael se dio cuenta que Jesús era la escalera, principalmente el enlace entre el cielo y la tierra, hermanos, el mediador entre Dios y el hombre. Natanael tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado y unos días después siendo alzado para ascender al cielo. En el versículo 51, Jesús le responde a Natanael nuevamente y le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por eso le decía: cosas mayores que estas verás. Hermano, hermana, ¿tiene idea de todo lo que le falta conocer verdaderamente a Jesús? ¿Tiene idea de las bendiciones que Él puede derramar en su vida? ¿De cómo puede Él transformarnos por completo?
Y cuando digo por completo es por completo, hermanos. De cómo Dios puede cambiar nuestro carácter. De cuando éramos totalmente duros como piedras, hoy nos hace totalmente nobles y llorones, ¿verdad? De cómo Él puede cambiar nuestra personalidad. De que antes nos causaba tentación ver algo tirado y nos los agarrábamos para nosotros, ¿verdad? Robándolo prácticamente, inocentemente hablando, pero ahora ya decimos, no, eso es de alguien, si no es de nosotros es de otra persona, ¿verdad? De cómo Dios puede llamarnos para usarnos en la iglesia o llamarnos al ministerio de tiempo completo. Hermanos, déjenme decirles algo. Yo no tenía idea de lo que Jesús iba a hacer en mi caso con mi vida, hermanos. Yo, gracias a Dios, pude terminar mi carrera, mi esposa también. Nosotros éramos cristianos, nosotros asistíamos a la iglesia, nos estábamos entregando cada vez más al Señor y el Señor llegó un momento en que nos llamó al ministerio de tiempo completo. ¿Yo qué iba a saber? Yo entiendo, hermanos, que tanto con mi esposa como un servidor somos jóvenes para estar en el servicio al Señor. De verdad es algo que no esperábamos, pero así Dios lo quiso. De verdad que y ha sido una tremenda bendición, pero es algo que Dios puede hacer. Dios puede llamarte al ministerio de tiempo completo a la edad que sea. De cómo Dios puede salvar también a nuestra familia. Yo me he dado cuenta, hermanos, y perdón por tanta alusión personal, pero he visto cómo Dios ha salvado a mi hermano mayor, a mi hermano menor, cómo Dios ha salvado a tías, cómo Dios ha salvado a tíos que eran borrachos, que eran drogadictos, que eran cosas tremendas, hermanos. Yo he visto cómo Él ha hecho grandes cosas. Cómo Él puede salvar a nuestros amigos, amigos que teníamos antes de conocer al Señor. De cómo Dios puede salvar a nuestros vecinos, a una colonia por completo. Oramos tanto por aquí, por el paraíso y por todo lo que está pasando, pero Dios puede hacer grandes cosas con ese lugar. Cosas mayores que estas verás, le decía Jesús a Natanael. Cómo Dios puede usar a nuestros hijos, hermanos. Y ya digo hijos, ya me incluyo, ¿verdad? Porque gracias a Dios mi bebito, mi primer bebé viene en camino. Y qué bendición sería ver a ese bebé, a ese niño servirle al Señor. Y cómo Dios también lo puede llamar a él de tiempo completo. Qué bendición sería. A los jóvenes, cómo los puede ayudar. Tal vez no los llama de tiempo completo, pero sí les da una carrera para servir de mejor manera al Señor, ¿verdad? Conoce a tu Salvador, cosas mayores que estas verás, le dijo Jesús a Natanael. Hermanos, somos verdaderos seguidores en quien no hay engaño como Natanael. Vimos que Jesús busca verdaderos seguidores que tengan el deseo de conocerlo para entregarse completamente a Él. Vimos que Jesús busca verdaderos seguidores que tengan disposición para aceptar su invitación a conocerle. Vimos que Jesús busca a verdaderos seguidores que sean sinceros cuando se acercan a Él. Vimos que Jesús busca a verdaderos seguidores que tengan una vida devocional personal con Él. Y vimos que Jesús busca a verdaderos seguidores para que vean lo que Él puede hacer en su vida. Decía Jesús a Natanael, cosas mayores que estas verás. ¿Se acuerdan cuál es la frase de Jesús cuando vio a Natanael antes de esto? Le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Usted quiere ser verdaderamente un verdadero israelita en quien no hay engaño, hermano, hermana? ¿Un verdadero cristiano en quien no hay engaño? Que Dios nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Oremos. Bendito Dios. Gracias, Padre, por animarnos, por dirigirnos, por recordarnos, Señor, este privilegio tan tremendo que tenemos por ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, porque tú no solamente, Señor, nos diste ya una vida eterna en Cristo, sino tú nos quieres mostrar cosas mayores
que estas, como decías tú a Natanael. Perdónanos porque muchas veces, Padre, nosotros mismos nos ponemos tropiezos para no seguir adelante y nos atoramos, Padre, y simplemente nos cuesta seguir adelante por cosas tan sencillas, Señor, porque no hemos aprendido a ponerlas en tus manos. Bendito Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender lo que significa ser verdaderos cristianos que buscan tu voluntad. Amado Dios, te pido por favor que hables a cada corazón según tu perfecta voluntad. Qué hermoso pasaje hemos leído, qué hermoso pasaje hemos estudiado, ver cómo tú llamaste a un hombre común y corriente como Natanael, diciéndole que tú ya lo habías visto antes de que él te conociera. Y que no solo eso, Señor, sino que tú lo ibas a usar más para tu gloria. Padre, lo que tú puedes hacer con nosotros, con cada uno de nosotros, es algo inmenso, algo tremendo que debemos de entender. Perdónanos porque muchas veces nosotros mismos, Padre, detenemos esas bendiciones que tú quieres derramar sobre nosotros y alrededor de nosotros. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres tú. Gracias por recordarnos tu amor infinito. Bendito Dios, te pido por cada uno de los hermanos que están hoy aquí presentes. Te pido por aquellos hermanos que hoy no están con nosotros. Que sigas obrando, Señor. Esta es tu obra, Padre. Y aquí pasará lo que tú quieras que pase, Señor. A los que estamos aquí, ayúdanos a permanecer fieles, a permanecer constantes, a permanecer firmes y a permanecer creciendo en la obra que es tuya. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Vamos a leer este pasaje todos juntos. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Por favor, quédense a los alimentos. Hermanos, ¿quieren pasar? Sí. Hermanos, Dios les bendiga. Nada más para pedir si se pueden quedar un momentito. Hoy es el cumpleaños de mi esposa y vamos a ofrecerles unos taquitos de barbacoa para que los prueben, por favor. No se vayan, nada más denos unos 10-15 minutos para organizar y comemos, ¿sí? Por favor, no se vayan. Amén. Dios les bendiga. Pues ore por los alimentos, ¿no? Bueno, vamos a orar por los alimentos. Señor mi Dios, gracias te damos en este día porque tú le permitiste a mi esposa cumplir un año más de vida. Gracias por ella, por su vida. Pido mi Dios que le ayudes a ella y a mí, Señor, a seguir adelante en nuestro matrimonio. Fortalécenos diariamente. Te pido mi Dios que bendigas los alimentos. Gracias por proveerlos y que podamos tener un buen tiempo como hermanos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No.